Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días en este jueves 24 de noviembre. Saludamos muy especialmente a todos los auditores de las radios que piensan, repartidos a lo largo de todo el país, con esta cadena de emisoras que se suma a nuestras transmisiones. Y a quienes nos escuchan, nos leen y nos ven vía internet desde cualquier lugar del mundo. Hoy les prometo una conversación muy interesante. Vamos a hablar con un autor y con una obra monumental, con una obra realmente monumental, porque supone de parte del autor el haber revisado, el haber leído, pero el haber estudiado 179 novelas referidas, claro, siempre en ficción, a las circunstancias políticas vividas en nuestro país a partir del derrumbe democrático de 1973. Saludamos al profesor Grino Rojo. Buenos días, Grino. Buenos días, Juan Pablo. Sí, digamos que de nuestro autor y de nuestro entrevistado de hoy, que es doctor en filosofía, ensayista, crítico cultural y literario. Profesor, desde luego, de nuestra Universidad de Chile y ha sido profesor también de diversas universidades del mundo, en Estados Unidos, en Austria, en España, en Brasil. Ha sido autor de innumerables libros y ahora de esta obra que digo yo que es monumental y que ha sido recién editada por LOM Editores. Una obra, como digo, referida a los quienes han escrito en relación a la dictadura y a la postdictadura en nuestro país, que recorre, por lo tanto, 40 años de nuestra vida, pero a través de diversos autores que hacen novelas. Y por aquí vamos a introducirnos en la conversación, Grino, porque naturalmente uno piensa que además de estas 179 novelas que me parecen numerosas, tiene que haber habido una serie de otros trabajos, creaciones que no consideraste en este análisis. Bueno, dos cosas, digamos. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación, ¿no? Y con respecto a la pregunta, un par de observaciones. Es decir, ya las 179 novelas son en cierto modo una selección. Sí, o sea, había más que las 179 novelas, pero yo tenía que cortar en alguna parte y así lo hice, ¿no? Pero además hay, por supuesto, escritos de otra naturaleza, es decir, escritos de carácter testimonial, ¿no? Hay poesía que tiene que ver con esto, hay, por cierto, escritos en el ámbito de las ciencias sociales o de la cultura en general. De modo que sí, es decir, yo trabajé solamente con novelas, incluso en el ámbito de la narrativa yo dejé fuera el cuento, es decir, porque hay varios, numerosos libros de cuentos que también tocan el asunto. Ahora, ¿se trata siempre de autores nacionales? Se trata siempre de autores nacionales. Ahí hay otra cosa también, porque hay autores extranjeros que han trabajado el tema y que yo dejé afuera. Ahora, son autores nacionales que escribieron en Chile o que escribieron fuera de Chile, porque el exilio, como tú bien sabes, es una parte importante, digamos, de nuestra vida de los últimos 40 años. Claro. Ahora, me da la impresión de que lo que he seleccionado hasta aquí por los autores que reconozco y las novelas que también he leído, aunque no son tantas como lo hiciste tú, reconozco que en general estas novelas son críticas de la dictadura, no son novelas que hayan elogiado siquiera alguna a lo que pasó. Ahí hay un criterio, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo corté también en ese sentido, es decir, todas las novelas de un modo u otro, porque es decir, la crítica puede ser una crítica desde un ángulo o desde otro, dentro del ámbito político o dentro del ámbito cultural en general. Las novelas que yo seleccioné, el criterio, digamos, aquí es que ninguna de ellas fuera cómplice de la dictadura. Claro. Ahora, yo noto que hay muchas opciones, las que hemos explicado aquí, y otras que se hacen de la lectura de tus libros, de estos dos tomos magníficos que dan cuenta de estas 179 novelas escritas. ¿Cuánto hay en ello de ficción, de realidad, de autobiografía? En fin, hay novelas que se escapan algunas
bastante más a la situación política y otras que están muy inmersas en la situación política vivida por nuestro país. ¿Cuál fue tu experiencia? Lo primero que hay que decir en ese sentido es que esto es literatura. Sí. ¿No? Es decir, que esto no es testimonio, no es documentación, no es ciencias sociales, que esto es literatura. Ahora, en tanto esto es literatura, ¿no es cierto? Todas son ficción, ¿no? Claro. Ahora, puede ser una ficción que está más o menos cerca de la realidad. Y en ese sentido hay novelas, digamos, que uno puede perfectamente catalogar, digamos, dentro de la tradición realista de la narrativa chilena. Es decir, probablemente el caso más notable dentro del corpus con el que yo trabajo es el caso de José Miguel Vara, ¿no? Uh-huh. José Miguel Varas es un gran escritor realista en la mejor tradición del realismo crítico que viene desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, y que en el caso chileno, en el siglo XX, produjo casi todas las novelas de la generación del 38, por ejemplo. Pero hay otras novelas, digamos, que no tienen un ápice de contacto directo, digamos, con la realidad, que no reproducen la realidad y que, sin embargo, están hablando de la dictadura. ¿Cómo están hablando de la dictadura? ¿No es cierto? A través de una retórica de la analogía. Es lo que ocurre, digamos, con las novelas de Yamela El Tito, lo que ocurre con las novelas de José Donoso, por ejemplo, que son novelas evidentemente puestas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la vida dictatorial o postdictatorial, pero de una manera que no es la del realismo clásico. Bueno, novelas que expresan varios sentimientos, pero un sentimiento predominante, el sentimiento de frustración. Un sentimiento de frustración, bueno, justamente por el golpe militar. Por efectivamente, yo usé ahí una categoría que es de Lukács, y que Lukács trabaja en su teoría de la novela a propósito de la narrativa francesa posterior a la Revolución Francesa. Es decir, cuando luego de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, se instala una sociedad burguesa y mediocre en Francia. Y las novelas que se hacen cargo de este asunto, siendo grandes novelas, estoy hablando de Stendhal o de Balzac, son novelas en las cuales, digamos, lo que manda, ¿no es cierto?, dice Lukács, es un romanticismo de la decepción. Ahora, ese romanticismo de la decepción, ¿no es cierto?, es el que yo logré percibir muy claramente en la mayor parte de las novelas con las que yo trabajé. Pero también en el realismo, es decir, son novelas que no soslayan el tema de la prisión, del exilio, de la tortura. Pero ahí me interesó mucho lo referido en tu libro sobre la tortura, de que no se trata de novelas que especulen con esto, sino que incluso tratan delicadamente el tema. Es que el problema es que, yo lo he dicho alguna vez, ¿no? La literatura y la tortura, ¿no? La literatura y la crueldad en ese nivel no se llevan bien. Es decir, le cuesta a la literatura hacerse cargo de ese material. Incluso T.S. Eliot decía que era imposible que la literatura se hiciera cargo de materiales de esa naturaleza. No estaba pensando en la tortura precisamente, pero en otros actos de crueldad similares. Ahora, efectivamente, aquí hay novelas que se hacen cargo del asunto de la tortura, y que son novelas que lo que tratan de evitar, por sobre todo, a mi juicio, ¿no es cierto?, es un tratamiento ventajoso, es decir, un tratamiento espectacular o sensacionalista, digamos, amarillo, como dirían ustedes los periodistas, ¿no es cierto?, de la tortura. Es decir, tratando de mostrar este flagelo en lo que él es, pero al mismo tiempo, digamos, con el recato suficiente como para manejarlo, digamos, en una obra literaria digna de ese nombre, ¿no? Ahora a mí me quedó una gran interrogante de todo lo que leí, y puede ser anecdótica, pero ¿cuántos autores de estos realmente fueron víctimas directas de las condiciones políticas? Bueno, fueron varios de ellos. Víctimas de la represión. Yo te puedo señalar unos cuantos casos, ¿no? El caso Saavedra Santis, ¿no? El caso de José Leandro Urbina, está novelado incluso, ¿no?, en Vilícola, la novela de José Miguel Vara, el problema del exilio y el problema de la prisión y la tortura hasta la muerte en tortura del personaje principal. Entonces, varios de ellos experimentaron esta situación. No todos, pero sí algunos.
sí. Bueno, y muchos escribieron todo esto en el exilio, francamente, en el exilio forzado o voluntario. Efectivamente. Del cual uno, bueno, tiene que admirarse que en esas circunstancias haya habido personas que miraron nuestra realidad con tanta precisión, aunque se estaban fuera. Es que el exilio es una situación bien particular, ¿no? Yo mismo estuve en el exilio. Yo mismo estuve en la cárcel, digamos, es decir, a propósito de quienes sufrieron todo esto, ¿no? Es una situación bien particular porque es el escritor que sale y que sale con la cabeza convertida en una gran pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué diablos pasó esto? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que determina en la historia de Chile que hayamos llegado hasta este punto, ¿no? Entonces, la primera reacción en las novelas que se publican en el siglo, estoy pensando en Isabel Allende, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, ¿no? La primera reacción es la de hacer novela histórica, ¿no? Es decir, hacer novela histórica que recompone la historia de Chile tratando de pesquisar en el interior de esa historia cuáles son los factores determinantes de la barbarie, digamos, en la cual se ha incurrido. Y esto es lo que ocurre durante los primeros años de exilio, ¿no? Ahora, luego viene lo que es inevitable, ¿no? Es decir, hacerse cargo del lugar donde se está instalado en ese momento. Es decir, ya no seguir... es decir, seguir atado, digamos, al país, porque eso no se puede romper, al país del cual se proviene, pero también hacerse cargo del país en el cual se está viviendo, ¿no? Entonces vienen las novelas que tienen que ver, digamos, con la instalación en el país del exilio. Y en ese sentido son novelas problemáticas, ¿no? Novelas terriblemente problemáticas, porque se plantea, digamos, esta disyuntiva tan terrible de seguir siendo profundamente chileno, es decir, manteniendo una identidad nacional muy fuerte, pero al mismo tiempo integrándose a la vida del país en el cual se está viviendo. Y eso produce desgarros, ¿no? Desgarros realmente muy, muy serios. Y luego con la cuestión del exilio viene el capítulo mío, se llama Exilio, desexilio y reexilio. Sí. Es decir, viene el desexilio, que es la vuelta al país. La vuelta al país después de 10 o más años de ausencia a un país que ya no es el mismo, ¿no? Es decir, que dejó de ser el país que ese exiliado tenía en la cabeza. Ese sentimiento es muy profundo, es muy extraño también, podríamos decir. Hay gente que vivió con tantas ganas de volver a su país y que se encuentra, como tú dices, con un país diferente. Y que vuelven entonces a irse y se desarraigan quizás para toda la vida. Y esa es la tercera fase, que es la fase del reexilio, ¿no? Porque claro, es decir, la vuelta al país después de 10 o más años, como digo, a la extrañeza de un país que cambió, lo que impone, digamos, es una readaptación. Y esa readaptación a veces es exitosa, o más o menos exitosa, y en otras ocasiones no funciona sencillamente. Y cuando no funciona, lo que ocurre es que ese desexiliado, ¿no es cierto?, vuelve a tomar el avión y vuelve a reexiliarse, ¿no es cierto?, al país de donde proviene. Sí, bueno, sentimientos que están muy bien expresados en este estudio del profesor Grino Rojo y que da cuenta en estas 12 tomos de un libro monumental, insisto, las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Muchos autores, Grino, ¿cuántos de ellos lograron impactar con su obra no solo a los chilenos, sino que también a los extranjeros, al mundo? Hay aquí autores y escritores, es decir, y novelas que descollan y que han sido tomadas han sido reconocidas por la literatura universal. Por lo menos, digamos, por la literatura latinoamericana, ¿no? Qué sé yo, una novela como Casa de Campo, de José Donoso, es un clásico de la literatura latinoamericana del siglo XX, no cabe ninguna duda. Es una gran novela, ¿no? Qué sé yo, algunas otras, las novelas de Skármeta, por ejemplo, han tenido un impacto fuera de Chile considerable. No pasó nada, que es una de las novelas que yo selecciono y que tienen que ver con este instalarse en el país del exilio. Fue convertida en una película en Alemania. Curiosamente, la película sobre No pasó nada, el problema no es el problema del exiliado que tiene que insertarse en la sociedad alemana, sino el de la sociedad alemana que tiene que recibir al exiliado. Entonces hay un cambio como de perspectiva, digamos, en la película. En fin. ¿Se puede decir que estas obras que se producen en 40 años
cierran un ciclo de que ya es muy difícil que podamos seguir insistiendo en este tema de la dictadura y la postdictadura? No. Una de las premisas, digamos, sobre la cual está construido este libro es que el golpe de Estado de 1973 en Chile y en general los golpes de Estado en América Latina, digamos, que son contemporáneos al chileno, abren un periodo histórico que no se ha cerrado, ¿no? Es decir, que sigue abierto. Yo hablo de dictadura y de postdictadura, y en ese post, ¿no? Lo que hay que entender no es un post que está indicando diferencia, sino que está indicando continuidad. Sí. ¿No? Ahora, esa continuidad... ¿Hay alguna forma, una definición ideológica tuya, ¿no? De no separar claro, esto en dictadura y democracia? Por cierto, este es el planteo mío, ¿no? Sí. Es decir, yo no estoy diciendo, digamos, que en 1990 hayamos vuelto a la democracia. No lo estoy diciendo y no lo puedo decir porque realmente los antecedentes históricos no me dan como para decir eso. Entonces, bueno, yo entiendo que es un solo periodo. Entiendo, sí, que desde 1990 hacia acá, ¿no es cierto?, muchas de las brutalidades de la época dictatorial propiamente tal se han aminorado, pero el motor fundamental que mueve la sociedad chilena desde la época de Pinochet hasta ahora sigue siendo el mismo. Es decir, la prueba es que la constitución en la que estamos viviendo es la constitución del dictador, ¿no? Y como eso había que indicar una serie de cosas más. Es decir, es una sociedad asentada fundamentalmente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, sobre la base de la globalización, ¿no es cierto?, y de la privatización de los medios de producción. Claro. Y recién ahora, hace 2 días, entró en vigencia la ley contra la tortura, por ejemplo, en nuestro país, después de todos los horrores que conocimos y que también quedan de alguna forma expresados en estas 2 tomos de una obra fundamental, diría yo también. Ahora, lo que va variando probablemente son las temáticas, porque en principio es el impacto de la dictadura la que se expresa en los libros. Hoy, por ejemplo, libros que dan cuenta más bien de los niños nacidos en el exilio, de los hijos de los que fueron torturados, violentados, perseguidos por la dictadura. Efectivamente, es decir, la generación anterior, ¿no es cierto?, se murió o se está muriendo. La mía se va a morir luego, ¿no es cierto? Y luego vienen nuestros hijos, pues. Y nuestros hijos son esos que o no habían nacido en ese momento o nacieron durante la dictadura y que por lo tanto experimentaron todo eso y eran muy pequeños todavía y que hoy están intentando recuperar, ¿no?, esta experiencia. Ahora, hay un ciclo de novelas, que son las novelas de los niños, que yo digo en mi libro, ¿no es cierto?, el ciclo de novelas que lo inicia Alejandra Costamaña en los años 90 y que se prolonga hasta hoy, ¿no?, y que son aquellos que quieren contar esa experiencia, que es una experiencia distinta a la de los padres, porque los padres fueron los que sufrieron el golpe, fueron los que fueron a la cárcel, en fin. Pero los niños, ¿quiénes son los niños? Los niños son los que crecieron en una casa en que el padre había desaparecido, por ejemplo, que ya no estaba, no porque estaba preso o porque había ido al exilio o por lo que fuera, o que crecieron en una casa donde era evidente que de las puertas para afuera de la casa estaban ocurriendo cosas terribles, pero en el interior de la casa todo el mundo se callaba sobre el asunto. Bueno, esa es una experiencia que los chicos, ¿no es cierto?, están tratando de recuperar. Es el caso, como digo, de Costamaña, el caso de Zambra, el caso de Bizama, ¿no es cierto?, y varios otros. Es decir, tenemos tema para largo en esto de la dictadura y de la postdictadura. Yo sé que en tu corpus, como dijiste, seleccionaste aquellas novelas con una opción clara, pero ¿se escribió en favor de la dictadura, ficción o literatura? Directamente en favor de la dictadura creo que no. Lo que sí se escribió, y no voy a nombrar a los autores, fueron novelas que deliberadamente, ¿no es cierto?, eludían, ¿no?, el asunto. Es decir, lo eludían ¿cómo? Es decir, fabricando historias románticas o fabricando historias épicas, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo del extremo sur de Chile o cosas de este orden, ¿no? Ahora, esa gente realmente a mí no me interesa. En primer lugar, porque por
¿Por qué digo? Es decir, la complicidad con la dictadura fue un criterio aquí, no un criterio de exclusión. Y en segundo lugar, pues son harto malas novelas, ¿no? Sí, en general suelen ser. Bueno, perdona que te saque del tema y me adentre en ti ahora como autor de estos libros. ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a seguir descubriendo novelas referidas a estos temas? ¿Podrá haber un tercer tomo de esta No, yo estoy metido en este momento en un proyecto muy grande, que probablemente sea el último que haga, que es una historia de la cultura moderna de América Latina. El primer volumen, espero que lo publique la Universitaria, cubre lo que yo llamo la primera modernidad latinoamericana, que va de 1870 a 1920. El segundo volumen, que es el volumen en el que estoy trabajando en este momento, va de 1920 a las dictaduras, que es la segunda modernidad. Y el tercer volumen, la tercera modernidad, es el que va desde las dictaduras hasta hoy. Como digo, estoy trabajando en el segundo. No sé si voy a poder hacer el tercero también, pero en fin, está diseñado dentro del proyecto. Sí, perdona que te haga una última pregunta, porque ya el tiempo se nos acabó, y que me la han hecho a propósito de los comentarios que yo he hecho sobre tus libros. Y claro, cuando se habla de 179 novelas, hay muchos que se decepcionan respecto a esto, dice, pero ¿cómo me voy a poner a leer 179 novelas? Me interesa el tema. ¿Qué pudieras sugerir tú al respecto? ¿Qué autores, qué novelas fundamentales dentro de este corpus son las que tú recomendarías? Especialmente pensando en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, en la Universidad de Greenwich. Bueno, el corpus son 179 novelas, tal como tú dices, ¿no? Pero además hay un canon, ¿no? Es decir, el canon es como quien dice la selección de la selección, claro, ¿no? Y ese canon está compuesto por 34 novelas y están indicadas, sí, digamos, con su fecha de publicación respectiva en el volumen, en el primer volumen. Yo diría que ahí habría que concentrarse en ese canon. O para confirmar, digamos, mis opciones o para pelear conmigo, yo no tengo inconveniente, digamos, en ese sentido, pero yo establecí ese canon. Ahora, dentro de ese canon hay novelas francamente excepcionales, ¿no? Yo solía decir en alguna época que realmente la narrativa en Chile era bastante débil con respecto a la poesía, y así ha sido, digamos, en alguna medida durante la historia de la literatura chilena. Tenemos grandes poetas, ¿no es cierto? No necesito ni siquiera nombrarlos. Pero después de este experimento, ¿no es cierto? Después de esta lectura y de este trabajo, estoy pensando que la narrativa chilena realmente tiene una potencia muy grande, ¿no? El caso de Donoso en ese sentido es bastante significativo, porque Donoso fue un escritor menor en el boom latinoamericano de los años 60. Sin embargo, leídos hoy día, los escritores del boom latinoamericano de los años 60 se nos deslavan muchos de ellos. Y el que emerge con mucha fuerza es Donoso. ¿Por qué emerge con mucha fuerza Donoso? Porque Donoso tiene un mundo de una riqueza realmente extraordinaria y que él supo narrar con notable talento, ¿no? Exactamente. Me queda en todo caso una impresión tuya que puede ser muy valiosa, es decir, cuando lo indicas a Alberto Blesgana, a Alberto Edwards, a Jorge Edwards, quiero decir, y luego también al último autor que murió ya en España, se me escapa a Bolaño. A Roberto. A Roberto Bolaño. ¿Tú sigues pensando que estos son los tres grandes autores? O sea, pienso que Blesgana es el gran narrador chileno del siglo XIX, que con respecto a eso no cabe ninguna duda. Que en la primera mitad del siglo XX es Manuel Rojas, indiscutiblemente. Es decir, creo que publicada en 1950, Hijo de Ladrones, una de las grandes novelas latinoamericanas del período. Que en la segunda mitad del siglo XX fue José Donoso, no cabe duda, y que en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI es Roberto Bolaño, ¿no? Yo creo que esas son las grandes torres, ¿no es cierto?, de la narrativa buenas chilena. definiciones son las grandes torres. Y que siguen apareciendo novelas de Bolaño. Bueno, yo creo que ahí hay una explotación, sí, que Bolaño no habría permitido, ¿no? Es decir, que realmente lo que están sacando son apuntes, son
trabajos a medio hacer, digamos, que él dejó y que se me ocurre que él no hubiese aceptado que se publicaran en esas condiciones. Bueno, yo quiero agradecerte, Grino, por esta concurrencia tuya a nuestra audiencia, advertirle a nuestros auditores que ahora, en un rato más, esta entrevista la van a poder ver en nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl, donde va a quedar registrada toda esta conversación por los siglos de los siglos. Espero, Grino. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Juan Pablo, y a la radio de la Universidad de Chile, con la que me encuentro todos los días muy temprano en la mañana. Bueno, muchas gracias también.